Saludos, titulamos este vídeo Dios y teorías espaciales 5, reflexión simple, profunda 6. Como venimos compartiendo, estamos confrontando las distintas teorías sobre el espacio, que ya dijimos que era la teoría oficial, la teoría plana y la teoría celular cóncava. Las estamos confrontando con nuestra teoría que denominamos Tierra cóncava convexa, pues dentro de la comprensión de nuestra teoría hemos establecido tres puntos que consideramos de difícil comprensión. Entonces, uno de ellos, el que estamos tratando, es la comprensión del concepto de éter en la Tierra cóncava convexa. Hemos visto en el vídeo anterior, pues, cuáles eran las características de este éter, para diferenciarlo precisamente del éter como fluido, que es, dijéramos así, el concepto que normalmente se tiene. Y entonces, en este vídeo, lo que vamos a realizar de un modo breve, sería destacar la posible acción del éter, en toda nuestra realidad y, por supuesto, y de modo coherente, por tanto, en la acción del éter en la Tierra cóncava convexa. Lo vamos a desarrollar en tres puntos que manifestarían esta acción. Sería punto 1, creación. Este éter, que también hemos denominado como las manos invisibles de la fuente origen, por tanto, dijéramos, su principal o su básica acción sería la creación. Lo vamos a tratar brevemente porque precisamente esta creación la vamos a ir desarrollando a lo largo de vídeos sucesivos, porque hemos dicho que desde el principio vamos a ir nosotros especificando cómo va actuando la fuente creando esta manifestación con ayuda de la geometría sagrada. Punto 2. Sostenibilidad, es decir, otra acción del éter pus, pues sería sostener o mantener o conservar esta creación, y lo realiza mediante lo que nosotros denominamos una tensión estática. Una tensión estática que nosotros, como metáfora, en un vídeo anterior, seguiremos recordándolo, pues nos sirve como metáfora, por ejemplo, un globo inflado. Ahí existe una tensión. Entonces, eso sería una tensión estática que daría la sostenibilidad de esta creación. Y punto 3, la renovación o regeneración de esta dimensión o de esta creación, que se produciría precisamente esta renovación por una fusión de polos, porque nosotros hemos también compartido que en toda realidad existen tres ejes o tres polos, pues la fusión de dos polos, de los tres, que serían los polos extremos, pues es la que produciría evidentemente la regeneración o renovación de esta creación, sobre todo en relación con la vida. Pasamos al vídeo. Este es, como vemos, el esquema básico, y hemos puesto como imagen de esta creación precisamente un embrión humano, porque si recordamos, nuestra teoría se titula Tierra cóncava convexa. Nosotros estaríamos en una concavidad, y precisamente al nacer o al venir a esta realidad, pues lo hacemos en una concavidad. Estamos viendo al embrión en el interior de una concavidad, en el interior de una placenta, pues sencillamente y consecuentemente, pues esa sería la estructura de todo el cosmos cóncavo convexo, y sería la estructura que es idéntica la teoría de la Tierra cóncava convexa. Nosotros habitamos en el interior, y eso es coherente con todos los fractales que nosotros comprobamos en esta realidad. Pues bien, estos serían los tres puntos de la acción de este éter. Primero, evidentemente, pues la creación, y crea mediante tres ejes que ya hemos compartido en otros muchos vídeos.
produce la creación, después la sostiene, sería la sostenibilidad, y lo hace mediante una tensión estática, porque esto precisamente es lo que lo hace imperceptible. Una tensión estática se siente, pero no se puede percibir directamente. Y tercer punto, pues sería cómo se produce esta regeneración. Pues aquí precisamente, en esta misma imagen, pues se ha producido un nuevo nacimiento porque se ha producido una fusión de polos extremos, del polo yin y del polo yang, o el masculino y el femenino. Y eso evidentemente pues produce la renovación de la vida, y también consecuentemente o coherentemente pues la renovación de toda esta creación y esta manifestación de la fuente que habitamos. Entonces, con respecto a este punto primero, que sería el punto de la creación, nosotros en este y en los siguientes nos vamos a guiar también por algunos artefactos de lo que consideramos la cultura más antigua de la humanidad. Nosotros la consideramos muchísimo más antigua que lo que establece la arqueología oficial. Esta sería la cultura Hongsan, porque nosotros sabemos ya que precisamente existe un punto de conocimiento en esta dimensión, lamentablemente mal empleado, o también podemos decir silenciado, pero que en culturas antiquísimas pues se ha conocido esta realidad de la que nosotros estamos hablando. Pues muy bien, la creación nosotros venimos compartiendo que está formada por 3 ejes. Pues bien, estos 3 ejes evidentemente, si queremos expresarlos mediante un plano, vamos a decirlo de esta manera, pues se nos formaría en geometría sagrada de tipo masculino o de líneas rectas, pues se nos formaría el triángulo. Y este es un artefacto que estamos viendo de la cultura Hongsan. Son unos artefactos como dijéramos así, de un estilo amuleto, también para llevar cada persona, para ir en aquella época arcaica, antiquísima, que sería la prehistoria de la prehistoria, pues ya tenían este conocimiento y lo compartían con, los dijéramos así, con la persona normal. Y este sería el esquema básico de la creación de 3 ejes, porque sería un triángulo. Y aquí lo expresa muy bien, porque precisamente lo que nosotros estamos hablando del éter imperceptible o de las manos invisibles imperceptibles, pues estaría, como vemos aquí a la derecha, pues una oquedad, un hueco, un vacío, porque sería imperceptible. Pero también estamos viendo aquí, dijéramos así, una separación de los 2 extremos, que sería la creación precisamente de la polaridad, polo yin y polo yang, y lo pone abierto precisamente para dar esa idea. Pero si nos fijamos, en el centro está cerrado, queriendo decir que en realidad este centro es imperturbable. Y esta creación pues caminaría o se produciría precisamente desde lo más sutil, que sería el potencial, la fuerza y también la invisibilidad, a lo más denso, a lo menos sutil. Y entonces eso también hemos hablado nosotros, y remitimos a uno de nuestros vídeos que vemos en la parte inferior, que poniendo en YouTube el título de "Lo denso mueve a lo sutil", RC1CCC44. Viendo ese vídeo pues se argumenta de que precisamente lo más sutil, lo más imperceptible, es lo que tiene, dijéramos así, la mayor capacidad de acción, lo más sutil. Al mismo tiempo, por ejemplo, ya ahí lo comprobaremos, nuestro propio cerebro o nuestro propio organismo, pues precisamente lo más sutil, como son, por ejemplo, corrientes eléctricas que van y marchan por nuestra columna vertebral y nuestro cerebro, pues eso sería lo más sutil, pero también es lo más determinante. Y así es como se produce realmente. No puede ser de otra manera, pues la creación desde lo imperceptible a lo perceptible. Ese sería el punto 1. Y el punto 2 sería ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene este cosmos? Pues hemos dicho que la acción consecuente, la acción del éter pus, pues sería sostener esta creación o este universo, y lo realizaría mediante una tensión que nosotros decimos una tensión estática, y lo expresamos aquí a la izquierda mediante un globo para dar esa idea. Un globo pues ya se ha inflado, ya permanece estático, pero ahí existen unas presiones y unas fuerzas que están de modo imperceptible, pero están manteniendo
esa creación. Y entonces también en geometría sagrada, y precisamente otros dos artefactos de esta sorprendente y silenciada cultura Hongsan, pues dos de sus artefactos que estamos viendo a la derecha, pues nos están reflejando precisamente que el 3, como sabemos en geometría sagrada, pues se tiene que formar una flor de la vida para hacer una creación más permanente, que serían los 6 días de la creación. Es decir, al sexto día, en el séptimo, pues nos dicen unas escrituras, que en esto sí le damos razón a las escrituras, nos dicen que en el séptimo día pues descansó, es decir, con 6 días ya se formaron los 6 pétalos de la flor de la vida, y en el artefacto central que tenemos precisamente nos está expresando esas 6 porciones de emisión de una manera magistral, de una manera de lo más expresivo, como es idéntico y equivalente a la flor de la vida con la proyección de 6 vórtices. Y también más a la derecha, otro de los artefactos, pues es coherente con lo que también se denomina pues el doble tetraedro que estaría en el centro de toda la creación, que en realidad están reflejando lo mismo esos dos artefactos, porque sería una estrella tetraédrica como estamos viendo a la derecha. Pero si nos fijamos en el interior o en el centro de estos dos artefactos reveladores, pues existe también el vacío, porque precisamente el vacío es lo imperceptible y es la fuerza de donde se proyecta la fuerza de las manos invisibles de la divinidad o de la fuente origen. También a partir de ahí es de donde se proyecta el éter pus. Entonces esta sería la segunda acción o la acción simultánea que consideramos importante del éter pus en nuestra teoría. Y el punto tercero que vamos a considerar aquí pues sería la regeneración. ¿Cómo se produce la regeneración o dijéramos así la renovación en esta misma creación? Pues se produciría mediante una fusión de los polos extremos, porque hemos dicho que nosotros consideramos en toda realidad un polo o un eje central y dos extremos. Los dos extremos serían el yin y el yang, y el polo central pues sería el origen de todo, donde se ubica el tercer eje, donde se ubica la fuerza creativa. Y entonces cuando se produce esta fusión, unión del polo masculino y el femenino, el yin y el yang, pues estamos viendo a la izquierda que se produce evidentemente una fecundación. Y a la derecha precisamente estamos viendo un artefacto de esta misma cultura Hongsan que es realmente un toroide, pero un toroide pues proyectado una visión desde arriba y en un solo plano. Y nos fijamos y es exactamente, precisamente equivalente también o semejante a lo que se denomina también en tecnología actual vorticial, sería la bobina de Markov-Rodin si lo consultan, pero esto realmente nos está demostrando este artefacto de la cultura Hongsan, que por supuesto conocían todo esto de lo que estamos hablando, pues nos está reflejando un toroide, y vemos también la misma parte central como en todos estos artefactos reveladores que está hueca, porque nos está diciendo que desde ahí es de donde se proyectan las líneas. Estamos viendo las líneas helicoidales o hélices que salen y se proyectan de este toroide. Pues entonces, si nosotros vemos también a la izquierda precisamente cómo se produce esa fecundación, pues estaremos viendo que en realidad es una estructura tubular, porque se ven a los espermatozoides que van precisamente por un tubo avanzando, y dentro de ese tubo pues también está el óvulo. Luego, por tanto, existe un vacío que sería el vacío del tubo, que sería el vacío del toroide, pero nosotros sabemos que no existe el vacío realmente, sino que precisamente ese vacío pues es donde se ubica la mayor fuerza, y entonces eso es coherente con todo lo que nosotros estamos manifestando. Entonces, en este vídeo, de un modo rápido, hemos expuesto lo que consideramos la principal o las principales, dijéramos así, acciones del éter pus en esta creación. Y terminamos aquí recordando una frase de un filósofo que nosotros, de la antigua Grecia, que nosotros creemos que ha sido un tanto mal interpretado, de la antigua de Protágoras, del 485-441 antes de Cristo, aunque todo esto pues por supuesto pues hay que tomarlo con, dijéramos así, con cierta
precaución en cuanto a fechas, en cuanto a personajes, pero nosotros nos vamos a una de sus frases que nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Es decir, el hombre es la medida de todas las cosas y nosotros decimos, tiene razón de que en nuestra dimensión concreta a la que habitamos, nosotros estamos en un punto central de equilibrio. Nosotros estamos en un punto central de equilibrio y entonces nosotros somos realmente un centro, el centro de la fuente. Pero también tenemos que decir que lamentablemente, aún siendo el centro en esta creación de la fuente, pues estamos, vamos a decirlo claramente, estamos ignorantes y estamos dormidos la mayoría, porque existe también una parte oscura en esta dimensión que nosotros situamos, precisamente la situamos procedente del subsuelo cóncavo terrestre, otra dimensión que por supuesto al ser mucho más antigua pues tiene más conocimiento, mientras que los habitantes de nuestra dimensión, que somos la medida de todas estas cosas, pues estamos, dijéramos así, estamos ingenuos y equivocados en la mayoría de lo que pensamos. Y por eso nosotros decimos que esta es un momento de grandes revelaciones y que es preciso despertar. Es preciso despertar en todos los campos y cada persona que vaya teniendo, dijéramos así, un acercamiento a la verdad, pues debe de contribuir con sus semejantes, porque esta es, según nuestra opinión, la época de las grandes revelaciones que se suelen producir cuando hay un cambio de ciclo. Bien, terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.